Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saludo desde aquí, desde la Ciudad de México, en ausencia del licenciado René Castellano Lin. Iniciamos esta transmisión desde el ex Informa a efecto de abordar el día de hoy el tema llamado suficiencia probatoria para el acceso a beneficios preliberacionales. El día de hoy vamos a abordar ese tema con su servidora, la maestra Janet Leni Alfaro Pérez. Pues bien, esta parte ya fue publicada previamente en el número 21 de la revista Lex Informa. El día de hoy vamos a abordarlo para efecto precisamente de explicar en qué consiste esa suficiencia probatoria para ese acceso a los beneficios preliberacionales. Y bien, pues bueno, una vez que nosotros tenemos que un tribunal de enjuiciamiento dicta una sentencia condenatoria, evidentemente, privativa de la libertad, con una pena privativa de la libertad, en este caso podrá el tribunal de enjuiciamiento señalar o pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión condicional de la ejecución de la pena o sobre la procedencia de algún sustitutivo penal. Y recordemos que esto va a ser siempre y cuando se trate de penas privativas de libertad que no excedan de 5 años de prisión. En este caso, en relación a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, nos la regula en la Ciudad de México el Código Penal en su artículo 89, cuando se trate de delitos, perdón, de penas privativas de libertad que no excedan de 5 años o en su caso, cuando no excedan de 3 años para sustituirlas por multa. En este caso, también en relación a los sustitutivos penales, los regula nuestro propio Código Penal de la Ciudad de México para efecto de delitos o bueno, de penas privativas de libertad que de igual forma no excedan de 5 años de esa pena. En este caso, incluso se podrá sustituir la pena por trabajos en favor de la comunidad o por multa. Esto regulado precisamente en el artículo 84. Pues bien, en este caso, en relación a los beneficios preliberacionales, debemos entender que el juez de ejecución siempre va a tener que velar por el respeto a los derechos humanos de los sentenciados y únicamente en relación a la víctima por cuanto hace el pago de la reparación del daño. Pero en este caso debemos saber primero y entrar a colación en el sentido de verificar la naturaleza del beneficio o en qué consiste ese beneficio preliberacional que contempla nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues bien, nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal contempla esos beneficios preliberacionales consistentes en la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo o la libertad condicionada y la libertad anticipada. Estos se encuentran regulados en el artículo 136 en cuanto se trate de la libertad condicionada y en el 141 cuando se trata de libertad anticipada, evidentemente, en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, debemos entender esa naturaleza de los beneficios preliberacionales si se trata de un derecho o de un premio o de un privilegio, en este caso a los sentenciados, o para efecto de no ser, en este caso, discriminatorios en nuestro léxico, vamos a llamarles personas privadas de su libertad. En relación al artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que las personas privadas de su libertad podrán solicitar el beneficio de la libertad anticipada o de la libertad condicionada. ¿Por qué? Porque esto precisamente es lo único que se considera que es un derecho humano, su derecho a solicitar ese beneficio. Sin embargo, en este caso, pues evidentemente no es un premio. ¿Por qué? Porque eso se tiene que regular y se tiene que ganar. Es decir, ¿de qué manera? Pues cumpliendo con los requisitos que señala propiamente el artículo 137 y el 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Por qué? Porque precisamente al momento en que se solicita por parte de la persona privada de su libertad el acceso a alguno de esos dos beneficios ante el juez de ejecución penal, lo va a realizar a través de un procedimiento que se llama procedimiento jurisdiccional. Este está regulado a partir del artículo 120 al 129
de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Y en qué consistirá? Esto tendrá que verificarse cada uno de estos requisitos que se cumple por parte de la persona privada de su libertad, pero evidentemente lo podrá solicitar a través de su defensor. Y en este caso, en el momento en que el juez de ejecución tenga conocimiento de cada uno de los medios de prueba que se desahoguen a lo largo de la audiencia, pues tendrá precisamente que verificar que se cumplan, pero más allá de que se cumplan esos elementos de prueba o esos requisitos que señala nuestra propia ley, pues tendrá que verificar y poner en un estándar probatorio que se trate de que, más allá de que se cumplan esos requisitos, de que se trata de una persona que se encuentra, pues, precisamente en condiciones para poder reinsertarse a la sociedad como una persona sana, como una persona viable, para que no sea conflictiva, para que efectivamente pueda ser una persona que aporte a la sociedad, que no sea una persona que de nueva cuenta pueda delinquir. Esa es la parte en donde precisamente va a entrar a estudio nuestro órgano jurisdiccional en el estadio de ejecución penal. Pues los beneficios preliberacionales, al entenderse o al considerarse en este caso por algunos doctrinarios como una forma de estimular la voluntad de la persona privada de su libertad, esto para efecto de orientarla a acceder en el centro penitenciario a posiblemente un plan de actividades, en este caso, ya sea en cuestiones educativas, en cuestiones deportivas o de capacitación, precisamente para que cuando se reinserte en la sociedad, pues sea una persona trabajadora, que sea una persona capaz, que sea una persona educada. Entonces, la finalidad es pues, precisamente no solamente lograr el aislamiento de las personas, en este caso privadas de su libertad, una vez que se encuentren en un centro penitenciario y al salir a la sociedad, pues que sean personas productivas, que sean personas que no vuelvan a delinquir. Eso es el fin último precisamente de la pena, pues que sea persona productiva. ¿Por qué? Porque si las personas privadas de su libertad estando dentro de un centro de reinserción, en un centro preventivo de reinserción social, y estas personas no cumplen, porque también es su derecho humano, por supuesto, no sujetarse a ningún plan de actividades, en este caso ninguna actividad deportiva, de salud, ninguna actividad de trabajo. Pero en este caso, lo que sucede es que si estos doctrinarios piensan que eso es un derecho humano de no sujetarse a un plan de actividades, también se estaría transgrediendo el fin último de la pena, que en este caso pues es precisamente, como ya le hemos dicho, que se reinserte de manera viable la persona que fue privada de su libertad a nuestra sociedad para efecto de que no vuelva a delinquir. Se busca un fin positivo dentro de esa persona, aunque muchos sabemos cuáles son las políticas dentro de los centros penitenciarios y que esa es una situación un poco complicada. Sin embargo, precisamente esa es la finalidad del plan de actividades, que independientemente de las políticas que se encuentren o de los protocolos que se lleven dentro de los sistemas penitenciarios, pues que se pueda reinsertar a esta persona a nuestra sociedad. Ahora, precisamente la procedencia de esos beneficios preliberacionales estarán supeditados a acreditar la participación de las personas privadas de su libertad dentro de los centros preventivos de reinserción social. ¿Por qué? Pues porque precisamente si nosotros no tenemos a una persona que se haya capacitado en el centro preventivo de reinserción social o que haya participado en alguna actividad, pues entonces el juez de ejecución, pues va a verificar que entonces no se cumple con esa finalidad de esas personas para que se reinserten positivamente en nuestra sociedad y solamente tendrá a una persona llena de buenas intenciones de no delinquir y de quererse reinsertar de nuevo cuenta a la sociedad, pero tal vez no podrá contar con las herramientas para poder hacerlo. Entonces, de ahí que se tengan que cumplir precisamente los requisitos que señala la Ley Nacional de Ejecución Penal en sus artículos 137 para el caso de la libertad condicionada y los requisitos señalados en el artículo 141 para el caso de la libertad anticipada. Ahora,
¿Cómo será el pronunciamiento del juez de ejecución? Pues precisamente el juez de ejecución deberá velar para que las personas a las cuales les otorgue la procedencia de alguno de esos beneficios preliberacionales sean personas sanas y sobre todo aptas para que no tengan comportamientos delictivos una vez que se hayan externado del centro de reinserción social. ¿Y cómo se llevará a cabo la obtención o en este caso que se decrete el acceso a ese beneficio preliberacional? Pues precisamente existe un procedimiento que regula, que se regula a partir del artículo 120 propiamente de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde pues señala que se llevará a cabo esto a través de un procedimiento jurisdiccional, porque incluso así se llama. ¿Y por qué se llama procedimiento jurisdiccional? Pues precisamente porque en ese momento se le va a dar intervención a ese juez de ejecución penal, para efecto de que nosotros también debamos tener presentes que si representamos los intereses de alguno de las personas que se encuentran privadas de su libertad, debemos estar preparados para efecto de ofrecer los medios de prueba idóneos para acreditar cada uno de esos requisitos que nos requiere la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que el juez tenga el material probatorio idóneo y poder otorgar el acceso a ese beneficio preliberacional. Es decir, en este estadio, en ejecución penal, no existe el principio de iuris tantum, que consiste en la presunción de inocencia, que es la que debe vencer al agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en este estadio, la persona que solicita el acceso a ese beneficio preliberacional es precisamente quien tiene que acreditar que ha cumplido con todos esos requisitos, que está apta para poderse externar de ese centro penitenciario y reinsertarse a la sociedad de manera productiva. Pero si se tiene pensado que la carga de la prueba la siga teniendo el agente del Ministerio Público, pues entonces estamos en un gravísimo error. Quien tiene la carga de la prueba es precisamente la persona que está solicitando el acceso a ese beneficio preliberacional. De ahí que entonces nosotros vamos a partir de ver cómo el eje rector en este estadio procesal ante el juez de ejecución será el cumplimiento del plan de actividades dentro del sistema penitenciario, aunado a los demás requisitos, pero principalmente para efecto de que el estándar probatorio que nosotros, que en este caso el juez va a poder tomar en consideración, será un estándar suficiente, es decir, de suficiencia probatoria. ¿Por qué? Porque ya no estamos en un estadio previo, como lo fue la etapa inicial, la etapa intermedia o la etapa incluso de juicio oral. Aquí no nos va a, pues en este caso a la persona privada de su libertad, no le va a asistir el principio de iuris tantum. Entonces, precisamente el juez de ejecución es el que tendrá que verificar que se desahoguen los medios de prueba idóneos para efecto de que pueda llegar a la conclusión de que esa persona sí es viable para poderse determinar su externamiento y evidentemente arribar a su resolución favorable a la persona que lo está solicitando. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de una libertad condicionada, debemos entender que la libertad condicionada está sujeta, porque su nombre lo dice, está sujeta a que el beneficiado a ese cumplimiento deba realizar o valga la redundancia, deba cumplir con diversas obligaciones que le va a imponer la propia legislación. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenemos, para arribar al estándar probatorio, si tenemos que el agente del Ministerio Público promueve un procedimiento jurisdiccional ante el juez de ejecución de manera escrita, para que posteriormente se lleve a cabo la audiencia, va a solicitar una revocación, en este caso, de un beneficio de libertad condicionada, del cual precisamente gozaba el beneficiado. Y el Ministerio Público en este caso podrá incluso señalar algún supuesto de los que refiere la propia legislación nacional de ejecución penal,
para efecto de que se pueda revocar ese beneficio. Y en este caso señala que es cuando, por ejemplo, se trate de que se otorgó, o bueno, en este caso la persona que goza de ese beneficio, pues cuenta con una sentencia condenatoria de diverso procedimiento, ya sea en fuero común o en fuero federal, pero en este caso existe esa sentencia condenatoria y ese es un motivo suficiente para efecto de que se pueda solicitar la revocación de ese beneficio. En tal sentido, pues evidentemente aquí a lo que vamos a entrar a considerar es que el agente del Ministerio Público, al señalar ese dato como, bueno, ese medio de prueba y tratar de incorporar a audiencia la sentencia condenatoria por la comisión de ese diverso delito de la persona que en este caso ha sido beneficiada por la libertad condicionada, pues existe unas tipo de excepciones en este procedimiento. ¿Por qué? Porque al tratarse de una documental pública, pues evidentemente no se va a llevar a los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento que emitieron esa resolución para incorporar ese medio de prueba. Esto en razón de que evidentemente lo que se busca es que se aplique de manera supletoria, o bueno, más bien lo que se realiza es que se aplica de manera supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y recordemos que una manera de incorporar las pruebas documentales es propiamente a través de un órgano de prueba, que en este caso tendrá que ser el testigo idóneo. Y en este caso, en específico de la documental, en el ejemplo que les estoy dando, que ofrezca el agente del Ministerio Público ante el juez de ejecución, entonces lo que sucede es que el juez de ejecución lo va a señalar a manera de que en términos de lo que dispone el artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues va a decir que esos documentos, esos datos forman parte de la carpeta de ejecución y en tal sentido, al ser un hecho notorio, el agente del Ministerio Público le puede solicitar al juez de ejecución que le dé valor probatorio. Esto tendrá que ser refutado y argumentado y contraargumentado por, en este caso, pues evidentemente por la defensa de la persona que en este caso tiene el acceso o ha tenido el acceso a ese beneficio o que goza de ese beneficio de libertad condicionada. Se entra a un debate, pero esa parte es algo peculiar de este estadio procesal, porque esa parte no se ve en ninguna de las etapas previas. Entonces, incluso hay criterios de la Corte en donde señalan a qué nos referimos con un hecho notorio. Y entonces, cuando se trata de documentales o de incorporar documentales públicas, señala ese criterio que evidentemente no se va a recurrir a esos órganos de prueba para que se lleven ante el juez de ejecución, sino lo que se va a realizar pues es precisamente hacer el acotamiento para que solamente se entre a debate, pero se tendrá que señalar que esos medios de prueba o esos documentos forman parte de la carpeta de ejecución. Es decir, si lo único que podría restarle valor probatorio, pues será que la contraparte señale o arguya que son documentos falsos, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, el juez de ejecución estará en aptitud de poder darle valor probatorio a dichas documentales, lo cual evidentemente, pues, atendiendo la supletoriedad de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues pareciera que es algo que no debiera acontecer. Sin embargo, pues derivado también de este tipo de controversias jurisdiccionales, también se atiende que debemos verificar que cuando se trata de esas documentales, si no son falsas y si la contraparte no arguye esa falsedad, pues evidentemente se puede llegar incluso entre las partes a un acuerdo reparatorio, ¿no? Y ya un acuerdo probatorio. Y ya lo único que quedaría o que entraría a debate, pues serían las cuestiones que realmente en las que no se trate realmente de algunas documentales que se pretendan incorporar por parte en este caso, de cualquiera de las partes. Y bueno, pues con base
propiamente en el estándar probatorio de suficiencia probatoria, pues eso es lo que nos deja un espacio o un vacío, digámoslo así, para efecto de que el tribunal de ejecución pues tenga que valorar este tipo de documentales de la manera en que lo señala la propia legislación y que incluso hay criterios de jurisprudencia y criterios de la Corte en donde dice que los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Entonces, imagínense que no hayan sido alegados ni probados y los va a tomar en consideración y aparte los va a valorar el juez de ejecución. Entonces, esa parte, pues evidentemente es algo tal vez un poco cuestionable por parte desde mi personal punto de vista. Sin embargo, bueno, son cuestiones que mantiene el legislador y aunado a que también hay jueces de ejecución que tienen un criterio diverso en donde señalan que aunque se trate de documentales públicas, por ejemplo, pues estas se podrían incluso, la mayoría de esas documentales las pueden incorporar a través incluso de la persona que está solicitando ese beneficio preliberacional, ¿no? En este caso, pues, las personas privadas de su libertad. Por eso es que no podemos hablar de que sea un derecho humano el acceso a los beneficios preliberacionales, porque las personas en sí solamente privadas de su libertad tienen el derecho a solicitar el acceso a esos beneficios preliberacionales. Y ya será que el juez de ejecución, una vez que valore esos medios de prueba en audiencia y una vez que se desahogue todo el material probatorio, el juez tenga los elementos suficientes para poder otorgarlo a la persona privada de su libertad. ¿Por qué? Porque eso, ahí entonces ya entramos a buscar o a determinar que el juez de ejecución va a buscar el fin último de la pena. Es decir, que esa persona privada de su libertad efectivamente sea una persona apta para reinsertarse a la sociedad. Bien, pues, por ejemplo, hay una parte que es también muy importante y voy a permitirme revisarlo para efecto de leerles esa fracción. En cuanto se trata de la libertad anticipada, y nos señala el 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en su fracción séptima, dice como uno de los requisitos para poder acceder a ese beneficio de libertad anticipada, dice que cuando la persona privada de su libertad haya cumplido el 70% de la pena impuesta por cuanto hace delitos dolosos, o la mitad, es decir, el 50% de la pena, tratándose de delitos culposos. Entonces, en ese aspecto, considero que existe una doble valoración en este caso, si no del material probatorio, que ya previamente lo realizó el Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Enjuiciamiento fue el que valoró para dictar una sentencia los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal. Entonces, en este caso, en el momento en que se valora a través del Tribunal de Enjuiciamiento una conducta ya sea dolosa o ya sea culposa, pues evidentemente eso tiene un impacto en determinar precisamente los márgenes de punibilidad. Entonces, si ya el Tribunal de Enjuiciamiento ya valoró ese elemento subjetivo de dolo o culpa para emitir su resolución, pues entonces, ¿por qué ahora un tribunal de ejecución o un juez de ejecución va a volver a valorarlo para efecto de poder señalar si se tiene acceso a un beneficio de libertad anticipada? Porque ahora esta fracción séptima de ese 141 nos dice que se tendrá que agotar el 70% cuando se trate de delitos dolosos y el 50% de la pena privativa de libertad si se trata de delitos culposos. Entonces, eso ya no fue valorado previamente ante un tribunal de enjuiciamiento. Pareciera que esa parte la están acotando de nueva cuenta y lo está atendiendo, le buscan que de nueva cuenta el juez de ejecución tome en consideración ese elemento subjetivo. Entonces, pareciera que estamos ante una doble valoración, que lo valoró previamente el Tribunal de Enjuiciamiento y ahora se logra o se pide o se requiere a través
de este 141, fracción séptima, que el Tribunal de Ejecución Penal pues también vuelva a valorar ese elemento subjetivo. Pero bueno, esta parte considero que se trata de una cuestión en donde pues no es un criterio que yo comparta. Sin embargo, bueno, pues está en la ley y eso no significa que sea correcto, ¿no? O lo más adecuado. Entonces, pues tendremos que verificar si más adelante pudiéramos contemplar otra manera de acotar ese porcentaje de cumplimiento de esas penas privativas de libertad por parte de las personas que buscan acceder a ese beneficio de la libertad anticipada. Pero bueno, una vez que, por ejemplo, ya estemos ante un juez de ejecución llevando la audiencia en donde se solicitó previamente el acceso a un beneficio preliberacional, pues debemos tomar en consideración que derivado de que muchos abogados en materia penal privados, pues tienen un campo poco explorado para efecto de agotar este tipo de audiencias. Pues si bien es cierto, la mayoría de las audiencias en materia de ejecución pues son cubiertas por defensores públicos, porque pues pareciera que ya no es de interés de los abogados particulares llegar a este estadio y mucho menos lograr que una persona privada de su libertad tenga el acceso a un beneficio preliberacional. ¿Por qué? Porque por el simple transcurso del tiempo o porque evidentemente si ya esta persona ha compurgado más del 50% de su pena privativa de libertad, o en el caso que nos señala el 141, por tratarse de delitos dolosos, para el acceso a una libertad anticipada, que haya compurgado el 70% de su pena, pues en este caso, pues por ese transcurso del tiempo y porque esa persona dentro de un centro preventivo de reinserción social, debemos tener y ser realistas el conocimiento de que esa persona difícilmente va a tener la capacidad económica para sufragar el gasto de representación de un abogado particular para que busque ese acceso a esa libertad anticipada como beneficio preliberacional. Entonces, eso es una condicionante que pareciera en donde se limita el mismo campo de acceso a ese estadio procesal por parte de los abogados postulantes particulares, en este caso como defensas, y lo que origina, por ejemplo, es que muchos jueces de ejecución pues busquen, o en este caso estando en audiencia, busquen que esta persona, este abogado, pues tenga bien llevar la representación de la persona privada de su libertad, y que si no lo hace, pues evidentemente lo que sucede con toda persona que no conoce del sistema, que evidentemente los sacan de la sala de audiencias y les nombran al defensor público a las personas privadas de su libertad para esos efectos. Sin embargo, aunado a que se encuentren, por ejemplo, capacitados, ya sea personal de la Defensoría Pública o abogados particulares, existe todavía la posibilidad de que en el momento en que se lleve a cabo la audiencia, pues exista una pobreza del material probatorio, lo que evidentemente lleva a que el juez pueda resolver la negativa a otorgar ese beneficio preliberacional solicitado. Entonces, hay muchas ocasiones, o ha habido muchas ocasiones en que los mismos abogados, al momento de ver que no pueden incorporar un documento en audiencia de ejecución, en esta audiencia, lo que buscan es que, conforme lo señalan el artículo 137 y 141, cualquiera de los beneficios que estén solicitando, lo que van a buscar los abogados es precisamente llegar a esos acuerdos probatorios. ¿Por qué? Porque eso les quita la carga de tener que señalar o tener que incorporar las documentales, como ya le hemos dicho, a través de señalar que son hechos notorios, o a través de que la contraparte pues no arguya
o no objete tales documentales, porque esa es una parte importante. En esta etapa, en este estadio, también existe esa posibilidad de que la contraparte los objete, cuestión que tampoco ocurre a lo largo de las etapas anteriores en el procedimiento penal acusatorio, en donde las documentales y los demás medios de prueba pues no se objetan, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso tenemos el principio de contradicción. Por lo cual, cuando un abogado se ve acorralado en ver que no puede incorporar un documento o que se está quedando corto en el momento en que está desahogando sus órganos de prueba y que con eso no le está alcanzando para poderle acreditar al órgano jurisdiccional que su representado se encuentra apto para reinsertarse a la sociedad, existe la posibilidad que conforme al artículo 120, el último párrafo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues pueda incluso desistirse de esa controversia en ese momento, lo cual no implica que con eso se le esté restando o se le esté quitando esa posibilidad a la persona privada de su libertad de que vuelva a solicitarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que esa solicitud para el acceso a un beneficio preliberacional pues es parte de ese derecho humano de toda persona privada de su libertad o de todo sentenciado. Ahora, por ejemplo, en este caso, tratándose de una persona que goza de un beneficio de libertad condicionada al sistema de localización y rastreo, existe la posibilidad de que esa persona no cumpla, porque recordemos que cuando se encuentra la persona con un beneficio a la libertad condicionada, pues existen condiciones que debe cumplir. Y en este caso, cuando se trata de la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo, pues debe tener su brazalete y debe tener una vigilancia directamente del personal del sistema de monitoreo que es propiamente del tribunal, del Tribunal Superior en donde se le haya tramitado, donde tenga jurisdicción el juez de ejecución. Entonces, si por ejemplo existe un llamamiento de que no está dando cumplimiento, se está quitando el brazalete y ese tipo de cuestiones, pues evidentemente el sistema de monitoreo está obligado a darle el aviso correspondiente al juez de ejecución. Y esto también será un elemento, un motivo para que se pueda solicitar por parte incluso también del agente del Ministerio Público la revocación de ese beneficio. Ahora, ¿qué sucede cuando ya esa persona que compurgó ese 50%, por ejemplo, de la pena que señala la fracción séptima tratándose de delitos dolosos en cuanto a lo que señala el artículo 137 de la libertad condicionada, ya compurgó su pena, el 50% la persona privada de su libertad. Ahora, ¿qué sucede? Pues y una vez que ya cumplió, ya tuvo acceso, a la libertad condicionada, pero ahora, ya no obstante, ya no solamente ha cumplido con ese 50%, ya una vez que estando en externamiento con su brazalete, y ya llegó a cumplir o a compurgar, por ejemplo, ya pasó no compurgar, sino recordemos que ese 50% que cumple privado de su libertad, puede tener acceso a la libertad condicionada para que lo que reste de esa pena privativa de libertad que tendría que compurgar lo cumpla, en este caso ya a través de un sistema de localización y rastreo, pero en externamiento. Y esto, por ejemplo, una vez que esté en externamiento y que ya haya cumplido, aparte de su 50% en internamiento, más, por ejemplo, un 20% en externamiento con todo y su brazalete, y si nosotros hacemos el cómputo, podemos llegar a la conclusión de que ya se habrá compurgado un 70%, por así decirlo, de la pena privativa de libertad, aunque el 20% lo haya cumplido en libertad, en externamiento, con condicionante. Entonces, podemos verificar que se encuentra en condiciones de poder solicitar un cambio, en este caso, de ese beneficio preliberacional, ya no de una libertad condicionada, sino que ahora
se busque el acceso a un beneficio de libertad anticipada. ¿Por qué? Derivado de ese cumplimiento, de ese porcentaje, para efecto de que recordemos pues que la libertad anticipada implica una libertad absoluta al beneficiado, ya no está obligado a nada, ya es una libertad en donde ya ni siquiera es posible revocarla, lo cual evidentemente con la libertad condicionada sí es posible que se revoque por algún incumplimiento en el que pudiera recaer alguno de las personas que han sido beneficiadas por ese beneficio, valga la redundancia, preliberacional, ¿no? Bueno, pero pues en este caso, lo último que les quiero tocar es que el estándar probatorio, una vez que podemos verificar que existen pues peculiaridades para la incorporación de prueba a la audiencia de ejecución, para la obtención o el acceso a beneficios preliberacionales, y que también se puede llegar a acuerdos probatorios para efecto de no tener que entrar a debate o argumentación y contraargumentación por las partes ante el Tribunal de Ejecución Penal, pues debemos tomar en consideración que este estándar probatorio es el estándar de prueba suficiente. ¿Suficiente por qué? ¿Y suficiente para qué? Pues suficiente precisamente para que el juez de ejecución primeramente tenga que verificar que se cumplan los elementos y los requisitos que la propia ley señala en los artículos que ya en múltiples ocasiones hemos señalado, 137 y 141 de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, y determine el juez si otorga y si se cumplen esos beneficios. Pero más allá de eso, debemos verificar que, por ejemplo, no se necesita que se cumpla con el plan de actividades de manera estricta, es decir, de que se cumpla con el plan de actividades en el ámbito laboral o de poder aprender un oficio, o en el ámbito educativo o en el ámbito deportivo. No necesariamente tendrá que ser todo en su conjunto. Lo que se busca es que esa persona, por ejemplo, si todos los días tomó una actividad en decir que tenía que realizar la limpieza dentro de un área específica del centro penitenciario, pues eso evidentemente se toma en consideración que formó parte de un plan de actividades. ¿Por qué? Porque eso lo hace una persona productiva y con la firme intención de cumplir con un estándar ya una vez estando en externamiento. Y también, evidentemente, dentro de esos requisitos que señalan esos artículos, pues se requiere también que no haya sido una persona, pues, que tenga un mal expediente dentro del centro penitenciario, que tenga reportes, o que incluso el mismo centro penitenciario haga un informe en donde señale su mala conducta, ¿no? Y bueno, ya no todos van a tener su historial completamente limpio. Sin embargo, eso también se entra a debate en la propia audiencia. ¿Por qué? Porque incluso se puede señalar hasta por el propio interno de que si existe un reporte de mala conducta o de alguna sanción dentro del centro preventivo de reinserción social a esta persona privada de su libertad, bueno, esta persona podrá incluso ante el juez de ejecución decir y exponer los motivos por los cuales fue sujeto a esa sanción. Por ejemplo, puede decir, no, pues es que justificar por qué lo sancionaron o por qué lo castigaron, y decir que tal vez fue una cuestión de abuso de autoridad y cuestiones como esas, que bueno, estamos en México y eso no sucede, ¿verdad?, dentro de los centros penitenciarios. Y bueno, pues esa es la parte a la que nos referimos con la suficiencia probatoria para el acceso a beneficios preliberacionales, en este caso en el estadio, evidentemente, de la ejecución penal. Y bueno, pues para mí ha sido un placer compartir esto con ustedes, esta pequeña charla. Espero que pues sigamos aprendiendo y sigamos estudiando y realmente no abandonemos esta etapa, porque de verdad es una etapa en donde tenemos muchas áreas de oportunidad como abogados postulantes.
Muchas gracias. Ok. Deme un segundo, voy a ver las preguntas. Ya las tengo. Bien. Saludos, Isabel Cajica Zárate, saludos desde Tlaxcala, muchas gracias, saludos para Isabel. Ceci Ventura, saludos desde Querétaro, wow, desde Querétaro, ¿no? Saludos, Ceci. Perfecto González, saludos de la Ciudad de México. Ay, bueno, pues esperemos que no llueva hoy en la Ciudad de México. Lobo Solitario dice, buenas tardes, saludos, Lobo Solitario. Licenciado Federico Hernández, saludos desde Huejutla, de Reyes Hidalgo. Perfecto, desde Hidalgo, saludos, el licenciado Federico. Juan Aguilar, saludos desde Valle de Bravo. Gracias a ustedes por escucharnos y por su tiempo. José Manuel Domínguez Sarmiento dice, presente, buenas tardes. Pues muchas gracias por su asistencia, por estar aquí al pendiente de este tema. Espíndola Miriam Mora, presente. Saludos, Miriam. Y bueno, en las preguntas nos dice Rosy Miranda, y a los que están por delitos de extorsión también tienen ese beneficio preliberacional, aunque lleven de 6 a 12 años, 9 meses que le dictaron de sentencia por delito de extorsión. Pues miren, los únicos supuestos que señala la Ley Nacional de Ejecución Penal por los cuales no va a ser procedente el beneficio de libertad anticipada ni el de libertad condicionada será solamente por cuanto hace al delito de secuestro, de trata de personas y delincuencia organizada. Si no estamos dentro de esos tipos penales, por supuesto que pues puede solicitar en su momento el acceso a alguno de los beneficios, tanto de libertad condicionada o de libertad anticipada. Rosy Miranda, gracias por preguntar. Ileana Ramírez dice, si una persona fue sentenciada en el sistema anterior, ¿puede solicitar el beneficio de libertad anticipada? Sí, recordemos que existen los transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde evidentemente le otorga la posibilidad de tener el acceso a cualquiera de los beneficios preliberacionales a las personas que se encuentran privadas de su libertad. Por supuesto que sí, habría que verificar los transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero por supuesto que sí. Perfecto González dice, disculpe, ¿podrá abordar un poco el tema del procedimiento económico coactivo para el caso de la persona privada de su libertad o de sus familiares que no pueden hacer frente a la garantía económica? Precisamente siendo un procedimiento económico coactivo, en este caso, lo que sucede es que no entra dentro de este momento, en este momento que estamos abordando los temas de los beneficios preliberacionales, pero si gusta con un poquito más de tiempo, señor Perfecto González, por supuesto que lo abordamos sobre el procedimiento económico coactivo, porque también existen formas para efecto de que se pueda tener el acceso a los beneficios, efectivamente, y evitar, en este caso, la cuestión coactiva, ¿no? Para el caso de la persona privada de su libertad. Por supuesto que sí. No sea malito, señor Perfecto González, en otra intervención, por supuesto, porque sí es un poquito complicado y aparte nos llevaría un poquito más de tiempo. Abogado Mancera, ¿se puede oponer la víctima a la libertad condicionada o anticipada? Bueno, abogado Mancera, recordemos que se le hace el llamamiento. Sin embargo, la única oposición que tendrá que podrá verificarse por parte del Tribunal de Ejecución Penal, pues será única y exclusivamente por cuanto hace a la reparación del daño. En este caso es lo único de lo que se tratará al momento de que se haga el llamamiento a la víctima o ofendido al procedimiento. ¿Para qué? Para que se pronuncie por cuanto hace al pago de la reparación del daño. Entonces, pues en ese sentido, no existiría una oposición de diversa manera que sea procedente. Por supuesto que se puede oponer,
falta que sea procedente, pero no sería procedente, licenciado Mancera. Perfecto González, de nueva cuenta, Perfecto González, gracias. ¿Es procedente la suspensión condicional de la pena para una persona privada de su libertad procesada y condenada en el proceso penal anterior en el caso de un delito doloso agravado ya con el 10% faltante de compurgar? Por supuesto que sí es procedente, ya nada más es cuestión de que verifique que se cumplan los requisitos y hacer del conocimiento a la autoridad o bueno, en este caso al tribunal de ejecución, el transitorio por el cual es procedente la aplicación de la regulación para el acceso a ese beneficio preliberacional, y en donde le tendrá que hacer del conocimiento propiamente que esta persona pues tiene el derecho humano de solicitar ese beneficio preliberacional, y lo único que tendría que hacer el tribunal de ejecución pues es lógicamente allegarse de ese material probatorio en audiencia para efecto de poder emitir su resolución sobre la procedencia de ese beneficio preliberacional. Pero por supuesto que sí se puede. Bueno, creo que ya son todas las preguntas. Mabel García, gracias. Excelente ponencia, maestra Alfaro, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y una disculpa, yo considero que en una siguiente intervención con el licenciado René Castellano Holguín, por supuesto que tenemos pendiente hablar precisamente del procedimiento económico coactivo, para incluso señalarles a manera de ejemplos las posibles salidas y evidentemente pues a mayor abundamiento poder ilustrar a cada uno de nuestros acompañantes. Muchísimas gracias, y un saludo al licenciado René Castellán, gracias por la invitación, un saludo desde la revista Lex Informa. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Perdón, me dicen que falta una pregunta, vamos con una última pregunta. Bueno, mientras le aclaro al licenciado Perfecto González, que evidentemente en el momento de que se trate de un delito doloso agravado y que falten el 10% por compurgar, pues recordemos que en ese momento se puede buscar el acceso a un beneficio como lo es la libertad anticipada, que es una libertad absoluta al beneficiado, evidentemente, siempre y cuando no se trate de un delito de secuestro, trata de persona o delincuencia organizada. Nada más para efecto de tener un poquito más claro ese punto, licenciado Perfecto González. Dice del despacho penal de Toluca, dice, ¿considera usted que la prohibición para los delitos de trata vulnera el derecho humano a la reinserción social? Pues más que vulnerar un derecho humano a la reinserción social, considero que es parte de una política criminal. Y recordemos que cuando hablamos de cuestiones de política criminal, no está muy de la mano al momento de hablar de la normatividad positiva, ¿no? Que nos regula los propios procedimientos. Entonces, más allá de tal vez vulnerar un derecho humano, por supuesto que para mí pudiera ser que sí vulnera un derecho humano, pero también debemos ver precisamente ese equilibrio para efecto de proteger el derecho humano, ¿no? Es decir, ¿qué vale más? O perdón por el léxico, no es que vale más, sino más bien buscar ese equilibrio, pero si está muy por encima el derecho humano precisamente de la sociedad por tratarse del delito de trata de personas, o si está por encima el derecho humano a la reinserción social de la persona que se dedicó o que realizó el tipo penal de trata de personas. Entonces, si nosotros nos hacemos un ejercicio de ponderación de derechos humanos, pues considero que sí está muy por debajo uno del otro, y entonces, en atención a las cuestiones de política criminal y propiamente de ponderación de derechos humanos, considero que
en ese sentido, estrictamente no se estaría vulnerando el derecho humano de reinserción social por la comisión de ese delito de trata. Compañeros asistentes de Derecho de Despacho Penal de Toluca. Muchísimas gracias por sus preguntas. Y bueno, pues finalmente terminamos despidiéndonos. Muchísimas gracias por su asistencia y de nueva cuenta un saludo para el licenciado René Castellano Holguín. Esperamos vernos pronto para platicar de otros temas relevantes en el derecho penal. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.